Mire, hay una buena cantidad de motivos por los cuales nos fascina leer las obras de la escritora polaca Olga Tokarczuk, Premio Nobel de Literatura 2018. Bueno, entre más es fascinante la eficacia que logra al aplicar su formación en psicología en su estilo narrativo, cómo diseña sus historias, da vida a sus personajes, explora la psique y los arquetipos, claro, con influencia muy marcada de Carl Jung. Vemos que en sus obras refleja el interés por el inconsciente colectivo, por los sueños. Sus novelas son como mapas psicológicos y construye personajes que exploran sus miedos, sus deseos internos, personajes complejos, atípicos, porque en lugar de crear héroes o villanos así, tal cual, muy tradicionales, sus protagonistas son inadaptados, tienen traumas, tienen percepciones de la realidad muy distintas. Es una escritora que retrata la salud mental, el dolor emocional, con una profunda empatía, o mejor dicho, con desbordada ternura, porque ella reivindica además la ternura como una ética en la literatura. Y bueno, utiliza el estado emocional de sus personajes para cuestionar normas sociales, miedos colectivos, el machismo. Y mire, es interesantísimo lo que ella llama psicología del viaje y coloca el personaje en movimiento entre un de dónde y un a dónde, es decir, que sus tramas rechazan la estabilidad y se estructuran en torno a personajes en constante tránsito físico y mental. También ha creado lo que ella llama el narrador tierno, que es una voz que observa con compasión el sufrimiento y la imperfección. Y mire, esto logra que el lector o la lectora conecte inmediatamente con el mundo interior del protagonista. Olga Tokarczuk es extraordinaria, eso ni duda cabe. Y no deja de llamar la atención que Polonia se presenta ante el mundo nada menos que como la cuna de 6 premios Nobel de literatura, entre ellos los adorables Zelda Mislows y Wisława Szymborska, y claro, de quien hablamos, de Olga Tokarczuk, que es la segunda escritora polaca que recibe el Premio Nobel de Literatura, ya dijimos en 2018. La primera fue la poeta Wisława Szymborska en 1996, y Olga es la 15ª mujer en la historia del máximo galardón de las letras. Y bueno, la Academia le concedió el premio, dice la sentencia, por una imaginación narrativa que con pasión enciclopédica representa el cruce de fronteras como una forma de vida. Bueno, pues iniciemos por el principio, como dice Aristóteles, en su indispensable poética. Mire, Olga Tokarczuk nace en Zulechów, Polonia, en 1962, estudia psicología en la Universidad de Varsovia y muy pronto se hace popular como escritora cuando obtuvo el premio Man Booker Internacional por su novela Los Errantes, y esa novela, Los Errantes, tiene una clarísima influencia de Julio Cortázar, de Rayuela obviamente. Es más, si usted lee la nota autobiográfica de Olga Tokarczuk en la página de la Academia Sueca, ella menciona varias veces a Julio Cortázar. Entre más dice, estudiaba el fenómeno de las mitocondrias y luego sin problema volvía a Faulkner o a Cortázar. Fue la época de mis mayores descubrimientos literarios y de mis esfuerzos literarios más intensos. Y más adelante dice, durante la huelga universitaria leí a Cortázar completo y quizá ninguna otra lectura hubiera sido más apropiada para la cruel y absurda realidad que vivía. Y bueno, hablar de la obra de Olga Tokarczuk exige prestar atención a la manera en que la autora estructura sus novelas, sus relatos, el tratamiento que hace del lenguaje y la selección de las palabras, la maravillosa eficacia con la que ataca el antropocentrismo, defiende la ecología, el feminismo, su compromiso social, ideológico, que es uno de los rasgos que inmediatamente se percibe al adentrarse en su literatura. Y mire, no puedo evitar que resuene en ella, ¿no?, cuando la leemos, las palabras del poema Hijos de la época de Wisława Szymborska, que dice:
Somos hijos de la época es política. Todos tus, nuestros, vuestros asuntos diarios, asuntos nocturnos son asuntos políticos. Quieras o no lo quieras, tus genes tienen un futuro político, tu piel tiene una tonalidad política, tus ojos un aspecto político. Lo que dices resuena, lo que callas tiene un sentido de todas las formas político. Hasta yendo por la selva, por el bosque, estás dando pasos políticos con fundamentos políticos. Los poemas apolíticos también son políticos, y en lo alto brilla la luna, un objeto ya no lunático. Ser o no ser, he aquí la cuestión. ¿Qué? Pregunta, dime, cariño. Una pregunta política. No hace falta que seas un ser humano para cobrar importancia política. Basta con que seas petróleo, pienso o materia reciclada. O una mesa de debate, cuya forma muy discutida durante meses. ¿En qué mesa pactar sobre la vida y la muerte? ¿Redonda o cuadrada? Mientras tanto la gente se moría. Morían los animales, ardían las casas y los campos de cultivo se perdían, como en las épocas pretéritas y menos políticas. Qué maravilloso poema de Wisława Szymborska, titulado Hijos de la época. Y mire, sin duda, Olga Tokarczuk es hija de su época, literaria y humanamente hablando. Y bueno, centrémonos en Los Errantes. Pero primero le digo que al hablar sobre esta supuesta novela, y pongo novela entre comillas, Los Errantes, hay que hacerlo desde una experiencia de lectura. No hay otro modo de abordarla más que por medio del lenguaje, más que por medio de la experiencia. Todo un tema, ¿eh? Bueno, en la primera página de Los Errantes de Olga Tokarczuk nos instalamos así de entrada, imagine, en la atmósfera de un final, de un mundo clausurado. Dice: la casa está a oscuras en las estancias, el aire poco a poco se enfría, se debilita, no hay nadie, se han marchado, han desaparecido. Cada vez más tenues se pueden oír todavía sus voces, su arrastrar de pies, el eco de sus pasos y alguna risa lejana. Al otro lado de la ventana el patio aparece desierto, la oscuridad se desliza suavemente desde el cielo, se posa sobre todas las cosas como un negro rocío. Lo más molesto es la quietud, espesa, visible, el frío crepúsculo y la luz mortecina de las lámparas de vapor de sodio que se sumerge en la penumbra apenas a 1 metro de su fuente. No ocurre nada. El avance de la oscuridad se detiene ante la puerta de casa. La oscuridad penetra en la piel. Los sonidos se han enroscado y han echado para atrás sus ojos de caracol. La orquesta del mundo se ha ido alejando hasta desaparecer en el parque. Han apagado las luces de la cocina del colegio. Todo el mundo se ha marchado. Las losas de cemento del patio han empapado la oscuridad y han desaparecido. Puertas cerradas, celosías y persianas bajadas. Y como usted ve, la autora polaca nos instala en la evocación de esta escena que se convierte en el primer fragmento de la primera parte, titulada Aquí estoy. Bueno, el libro se compone de unos 150 fragmentos, cada uno con un título propio, independiente. Hay fragmentos más largos de 20 o 30 páginas, los hay muy breves, de 2 renglones, están escritos como en una especie de almanaque, de muestrario, en todos los géneros imaginables: cuento, microcuento, diario, cuaderno de notas, diario de observación, registro de sueños, microensayo, borradores de ensayo, autoficción, pequeños trozos de novelas, anécdotas, transcripciones, ficción histórica, entre más, ¿eh? Y hay también imágenes esparcidas entre los textos, como cartografías que ocupan páginas enteras. Y los brincos entre un fragmento y otro son inesperados, casi aleatorios. Saltos entre memoria e imaginación, entre realidad y ficción, se fija. Es como una rayuela, pero pintada en un terreno de lectura inestable, donde tenemos que obviamente trabajar la obra, refigurarla, porque en el libro se van generando preguntas que quizá o quizá no se pueden responder mediante la lectura. Por ejemplo, ¿qué significa hacer literatura hoy?
¿Es posible escribir una nueva literatura como la misma autora polaca habla de un cuarto narrador o una cuarta voz narrativa o una ética de la ternura, una psicología del viaje? Bueno, tome usted en cuenta que no todos los fragmentos de esta obra se relacionan entre sí, pero eso es a primera vista, por eso le digo que hay que trabajar la lectura, hay que encontrar vínculos directos o indirectos que están ahí, latentes, ocultos, como una especie de enigma, como un laberinto. O sea que hay que construir la obra, ser un lector o una lectora activa, a la manera de Cortázar, ser cómplice, situarnos a la altura del escritor, a la altura de la obra, porque Los Errantes está en un registro muy, muy distinto al de la novela tradicional, porque en la novela tradicional queda claritito dónde hay que situarnos cuando leemos. Y bueno, Los Errantes es una literatura fragmentada, con una mezcla de géneros extraordinaria, un manejo de los planos temporales admirable, porque las historias suceden a lo largo de 5 siglos. Las relaciones entre las ideas no siempre son obvias y el libro, bueno, parece iniciar y terminar muy arbitrariamente. Entonces, mire, una obra así crea en el lector, en la lectora, un encuentro con una yuxtaposición que va deconstruyendo el concepto de unidad, el concepto de un todo, es decir, las historias, o bueno, mejor decir, los fragmentos, se vinculan y se desvinculan entre sí. Es como mirar una esfera escénica que a su vez dentro tiene varias escenas y que cada historia de cada escena tiene sentido por sí misma y a la vez con un todo. O sea que su construcción fragmentada se solidifica en un espacio abierto, como en una planicie sin coordenadas, en donde no se sabe a dónde ir, pero tampoco nos perdemos, porque desde el principio de las páginas hay un no lugar. Entonces es como una cartografía que debe ser descubierta por cada lector, por cada lectora. Mire, Olga Tokarczuk dice que Los Errantes es una novela constelación. Una constelación, dice, y no una secuencia que contiene la verdad. Esto dice Olga Tokarczuk. Bueno, esto es muy, muy cortázariano. Me refiero al término constelación, que para Cortázar, en la literatura, obviamente es un itinerario de lectura que construye vínculos intertextuales en la mente de la lectora o del lector. O sea que con todo esto le quiero decir que en Los Errantes no hay argumento, como tampoco lo hay en 62 modelo para armar de Julio Cortázar. Mire, dice Olga Tokarczuk, escribir en fragmentos es como viajar. Hoy podemos ver diferentes partes del mundo simultáneamente y eso se parece a nuestra conexión con las redes digitales. Nuestra mente tiene el poder de conectar esas partes. Hoy el conocimiento es el arte de conectar todo con todo. Y es así como se encuentra la forma real de las cosas. Y bueno, Olga Tokarczuk traslada estos conceptos a su escritura. Por eso Los Errantes es viajar de una idea a otra, de una voz o una intención o un género a otro. Es un ejercicio de lectura, modo de viaje mental, en donde el todo, así entrecomillado, da la sensación de una deconstrucción llevada al extremo. Pero si usted ha leído las obras de Julio Cortázar o de Fernando Pessoa, por ejemplo, Los Errantes de Olga Tokarczuk le va a encantar. Es como sentirse en casa, es decir, en movimiento continuo. Bueno, Los Errantes explora muy, muy, muy en general 2 grandes temas, los viajes y el cuerpo. Dentro del cuerpo hay viajes mentales, y fuera del cuerpo también. Hay extractos sobre migración, aeropuertos, personas que van de un lugar a otro o de un estado mental a otro. De ahí el título del libro. Es una psicología del viaje. Es la posibilidad de movimiento, de un movimiento infinito, contrario a la preservación de un cuerpo que es finito, después de la muerte para hacerlo inmortal. Y esto es infinito. Y en algunos pasajes se unen ambos temas. Es decir, los cuerpos que se mueven o se desplazan hacia el nacimiento hasta la muerte, en el tiempo y en el espacio, o las peregrinaciones a lugares lejanos para poder contemplar colecciones de especímenes
anatómicos conservados en frascos. Imagínense. Por ejemplo, encontramos historias sobre un anatomista del siglo XVII que hace una disección de su propia pierna amputada. Un esclavo africano del siglo XVIII que es disecado después de su muerte para ser exhibido como curiosidad. El corazón de Chopin, que se traslada de París a Varsovia en el siglo XIX. Un viajero que pierde a su esposa e hijo en una isla croata en el siglo XX. Y bueno, acerca de esta fragmentación, Olga Tokarczuk dice que la génesis de estos fragmentos proviene de su memoria, de sus experiencias, de sus diarios de viaje, de las anotaciones que realizó en transportes, terminales, ciudades desconocidas. Dice también que provienen de lo que le han contado otros pasajeros que conoció fugazmente, de dónde venían, a dónde iban, qué estaban pensando, o alguna historia peculiar sobre su profesión o sobre su vida, y casi al inicio del libro se revela parte de ese proceso. Dice Olga Tokarczuk: he aprendido a escribir en trenes y en hoteles y en salas de espera, en las mesitas plegables de los aviones, tomo notas en la comida, bajo la mesa o en el baño, escribo en los cubos de escaleras de los museos, en cafés, en el auto, a la orilla de la carretera, anoto cosas en trozos de papel, en cuadernos, en postales, en mi otra mano, en servilletas, en los márgenes de los libros. Por lo general son oraciones breves, pequeñas imágenes, pero a veces copio citas de los periódicos, a veces una figura se distingue de la multitud y me desvío de mi itinerario para seguirla por un momento. Comenzar a escribir su historia es un buen método. Lo hago muy bien. Con los años, el tiempo se ha hecho mi aliado, como lo hace con cada mujer. Me he vuelto invisible, transparente, como un fantasma. Escucho las discusiones de las personas o cuando hablan con ellos mismos. No se dan cuenta de mi presencia. Los veo mover los labios, formar las palabras que pronto pronunciaré por ellos. Esto es una maravilla. Hay aquí un suspenso, un misterio, hay angustia y vacío y obsesión. Es un libro sobre la desgracia de la humanidad en un mundo totalmente desbordado o en la víspera de uno nuevo, y va más allá. No es una crítica a la modernidad o a la posmodernidad, sino un asumirla, abrazarla, ignorarla, incorporarla, un comenzar de cero, pero con la desgracia como punto de partida, no como pasado, sino como si el mundo hubiese ya terminado y este fuera un primer acto de creación, el primer libro de un mundo nuevo, después de un trauma. Aquí vemos un mundo de cenizas que probablemente pueda renacer, dice, así lo dice a continuación Olga Tokarczuk, dice: los pueblos sedentarios, las personas del campo, prefieren los placeres del tiempo circular, en el que cada cosa y evento debe regresar a su propio inicio, reducirse de nuevo a una forma embrionaria y repetir el proceso de maduración y muerte. Pero los nómadas y los mercaderes, al emprender sus viajes, tuvieron que pensar en una forma distinta del tiempo para ellos, una que respondiera mejor a las necesidades de sus viajes. Ese tiempo es el tiempo lineal, más práctico, porque podía medir el progreso hacia un objetivo o un destino y se incrementaba en porcentajes. Cada momento es único, cada momento puede repetirse. Esta idea favorece la toma de riesgos, vivir la vida al máximo, aprovechar el día. Sin embargo, la novedad es también profundamente amarga. Cuando el cambio a lo largo del tiempo es irreversible, la pérdida y el duelo se hacen cosas de todos los días. Y mire, 200 páginas más adelante dice: las postales de paisajes, de panoramas de antiguas ruinas, esas postales que en el menor espacio posible desean mostrar lo más posible de manera ambiciosa, que están siendo desplazadas poco a poco por fotografías centradas en detalles. Esto sin duda es una buena idea, pues mitigan a las mentes cansadas. El mundo es muy grande, así que es mejor concentrarse en las particularidades que en el conjunto. Bueno, a los errantes hay que leerlo con otros ojos, con una mirada como estereoscópica, como si fuera telescopio al mismo tiempo microscopio.
amplia y reducida en el detalle. Y leemos casi al inicio del libro. Nunca me convertí en una escritora de verdad. La vida siempre conseguía eludirme. Lo único que siempre encontraba eran sus huellas, la piel de la que se iba desprendiendo. Cuando había logrado determinar su ubicación, ya se había marchado a otro lugar, y todo lo que encontraba era señales de que había estado ahí, como esos garabatos en los troncos de los árboles en los parques que indican solo la presencia pasajera de una persona. En mi escritura, la vida se transformaba en historias incompletas, cuentos oníricos, se revelaba desde lejos en extraños paisajes dislocados o en cortes transversales, lo que hacía imposible llegar a conclusiones sobre el conjunto. Bueno, esto es una maravilla, reitero. Y me parece que la suma del proceso de escritura y lectura es un desasosiego que nos recuerda también muchísimo a Fernando Pessoa, una literatura de la angustia, de lo inacabado, de la imposibilidad, del vacío, en suma, de lo que vivimos hoy, de lo contemporáneo más estridente y más incomprensible. Y aquí cabe preguntarse, ¿cuál es la función del arte en una sociedad como la nuestra, politizada e inquieta en la superficie, pero superficial y errante en el fondo? Bueno, quizá la literatura de Olga Tokarczuk sea eso, justo eso, una literatura extrema, híbrida, que es la consecuencia lógica de un pensamiento fragmentado, el pensamiento de hoy. ¿Y cómo se clasifica un libro así? Bueno, la editorial dice que es novela. Claro que no es novela. Casi se lee como un ensayo, dije casi se lee como un ensayo de escritura. Una metaliteratura sobre los géneros literarios, no desde la teoría, sino desde la escritura. Y Olga Tokarczuk lleva el concepto híbrido al extremo y se vuelve así una obra inclasificable. Pero mire, ninguna biblioteca o editorial o librería tiene una sección de inclasificables. Claro, con esto solo quiero como hacer evidente, ¿no?, que las definiciones generales y particulares en torno a la literatura pues son movibles, son errantes, como el mito griego de las islas errantes, ¿no? Unas veces solitarias, otras veces en archipiélago. Y esto es lo que va marcando las épocas históricas en la literatura, esa movilidad, esa errancia. Bueno, por otro lado, en su discurso de recepción de Premio Nobel, Olga Tokarczuk dice: deberíamos abandonar las categorías simplistas de literatura culta y popular, de nicho y de autor, y tomar con ligereza la división en géneros. Deberíamos dejar de lado la definición de literaturas nacionales, conscientes de que el universo literario es una unidad, como la idea de un unus mundus, es decir, un único mundo, una realidad psicológica común en la que se unifica nuestra experiencia humana. El autor y el lector desempeñan roles equivalentes, el primero mediante la creación, el segundo mediante la interpretación constante. Quizá deberíamos confiar en los fragmentos, pues son ellos los que crean constelaciones capaces de describir más y de una manera más compleja, multidimensionalmente. Nuestras historias podrían relacionarse entre sí de forma infinita y sus personajes principales podrían entablar relaciones entre sí. Bueno, y más adelante dice: para eso me sirve la ternura, porque la ternura es el arte de personificar, de compartir sentimientos y por lo tanto de descubrir sin cesar similitudes. Crear historias significa dar vida constantemente a las cosas, otorgar existencia a todos los pequeños fragmentos del mundo representados por las experiencias humanas, las situaciones vividas y los recuerdos. Olga Tokarczuk es una de las voces literarias más influyentes de Europa. Su importancia radica en su capacidad para explorar el cruce de fronteras geográficas, históricas, de género, mediante una narrativa imaginativa y filosófica que promueve la interconexión y la ternura. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.